buenas tardes y bienvenidos una vez más a este canal. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban, le piquen a la campanita de notificaciones, y comenten si les gustó el video. El canal ha estado teniendo un problema, ya que algunos de los suscriptores comentan que las notificaciones están tardando en llegarles, así que solamente queda tener paciencia, y aguardar a que se solucione, y sin más comenzamos con Issei Olvidado, el emperador de sangre. En el campo de batalla se sentía un poder abrumador, ningún líder se atrevía a acercarse, por temor a lo que pudiera sucederles de solamente estar cerca del castaño. Solamente Akame, Pitahausen, y Rías estaban dispuestos a acercarse, pero fueron detenidos por los líderes, solamente pudiendo escapar Rías. Bali se encontraba desconcertado, pues su poder no había sido suficiente para enfrentarse al monstruo que tenía frente a él. Su instinto le hizo saber que tal vez no saldría vivo de aquel lugar, tal vez y solo tal vez, podría escapar sin un brazo, pero podría lograr. Bali se decidió a pelear hasta el final, así no tuviera oportunidad alguna, así que se puso en pie, y tambaleante se acercaba al castaño. El castaño estaba apacible, no sabía por qué, pero se sentía más relajado que nunca antes, era como si estuviera en un estado más allá de cualquier mortal. Una presencia algo conocida llamó su atención, y al voltear miró a Rías, quien se acercaba con un paso indeciso. El castaño cerró los ojos por un segundo, y los volvió a abrir, pero esta vez su mirada se veía más agresiva, tanto que hizo retroceder un paso a la pelirroja. El castaño volvió a empuñar su espada, en un movimiento la puso por arriba de él. Fue un lapso corto de tiempo, pero fue suficiente para que Rías se diera cuenta del gran error que había cometido, pues en ese preciso instante, de la hoja de la espada cayeron 8 peones. Issei lanzó un tajo hacia donde se encontraba Rías, partiendo el suelo frente a ella, y creando una gran ruptura en el suelo. Si es que aprecias un poco tu vida, lárgate de aquí, y llévate esto. Issei lanzó los peones a sus pies. No servirá de nada que llores, así que sécate esas lágrimas. ¿O será que, acaso no te gusta el monstruo que has ayudado a crear?, dijo Issei, mientras que Rías trataba de controlar las lágrimas que caían por sus mejillas. El castaño mantenía una mirada tranquila, tanto que parecía no poseer ningún apego, mientras que Bali recitaba un cántico. Issei lo miraba con una pequeña pizca de interés, pero por su mente no pasaba nada. Una luz lo cegó por unos pocos segundos, pero la luz desapareció, dejando ver que Bali vestía una armadura aún más grande y tosca, y que de un movimiento creó un círculo mágico en los pies de Issei. A los pies de Issei se creó un pilar de luz, el cual no parecía tener algún final, solamente se perdía en el estrellado cielo que estaba arriba de ellos. No pasaron más de 2 segundos para que el castaño saliera de aquel lugar intacto, y empuñando aquella espada que ahora parecía aún más roja. ¿Qué clase de monstruo eres? No hay existencia capaz de soportar la gravedad que hay dentro de aquel pilar de luz, dijo Bali, quien estaba siendo inundado por la desesperación, y por su sangre corría tanta adrenalina que no logró sentir lo que siguió. Bali comenzó a ver que el mundo se estaba volteando, pero rápidamente cayó en cuenta de que él estaba cayendo al suelo, sin siquiera poder meter las manos, pues éstas se encontraban destrozadas, y sus pies habían cedido al cansancio, y su armadura había desaparecido, todo ello con el simple golpe del mango de la espada. Todos se encontraban estupefactos. La carta de triunfo de los ángeles caídos había sido derrotado con un simple golpe. Solamente había bastado un golpe para que Bali cayera inconsciente ante Issei. Al fin te encontré. Issei escuchó aquellas palabras en su mente.
Nadie sabía lo que estaba sucediendo, todos estaban paralizados, y gracias a ello ninguno se percató que la puerta que anteriormente Issei había enterrado, ahora emergía del suelo, y una vez más volvió a abrir sus puertas, pero esta vez en vez de liberar más cadáveres, comenzó a absorber todo lo que se ponía en su rango de apertura. Aquella fuerza había comenzado a jalar a Issei, pero él se resistía a ello. Así que de ahí viene, suena interesante, me pregunto qué habrá de aquel lado, o mejor dicho, Issei había comenzado a caminar en dirección a la puerta. ¿Quién me estará llamando de aquel lado? ¿Qué están esperando ustedes dos? ¿Acaso una invitación? ¿Acaso no juraron acompañarme en cada batalla? Dijo Issei dándole la espalda a Akame y Pitahausen, quienes lograron escapar de los líderes, todo aquello ante la mirada de Rías, quien se encontraba arrodillada y llorando ante aquella escena. Los tres desaparecieron en un estallido de luz, el cual se dio al cruzar aquella puerta, solamente dejando una puerta vieja y quemada, la cual comenzó a desmoronarse poco tiempo después de que ellos desaparecieron. Aquella fue una corta y breve batalla, pero para los ahí presentes parecieron horas, nadie se podía mover de la impresión. Y mientras todos estaban paralizados, un círculo mágico apareció debajo de Balí. Aquel círculo pareció tratárselo. Un poder extremadamente abrumador, eso era lo que habían sentido los líderes y los pequeños grupos restantes. Mientras que Rías se encontraba arrodillada en el mismo lugar en el que había estado, mientras que Issei atravesaba aquella puerta, ya para ese punto la pelirroja se intentaba poner en pie, pero una extraña fuerza se lo impedía. Maldición, maldición, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser hasta este momento, que me tuve que dar cuenta de lo que me había pasado, hecho sufrir tanto a ese chico, el único hombre que ha estado dispuesto a dar inclusive su vida por mí? Para ese punto estaba golpeando repetidas veces el suelo hasta el punto en que sus manos habían comenzado a sangrar, y ahora se ha convertido en un monstruo, un ser sin emociones, que tal vez me odia. Sasex intentaba con toda su alma acercarse a reconfortar a su hermana, pero sabía que no podría hacerlo, o más bien no debería de hacerlo, pues aunque aún la seguía amando como la hermana que era, también sabía que estaba pagando por sus propias acciones, y que nadie, absolutamente nadie, la había obligado a llegar a tal punto. Cuando los tres atravesaron la puerta, pudieron llegar a un campo de batalla, donde solamente parecía correr la sangre. Se trataba de humanos, eso era indudable para ellos, pero lo que les parecía extrañar era que vestían armaduras medievales, o por lo menos de aquella época, pues eran muy rudimentarias y sus armas eran semejantes en cuanto a la forma a la espada que ahora portaba Issei. Aquellos humanos no parecían prestarles atención, o tal vez sería que no parecían poderlos ver. Issei volteó hacia atrás para verificar que sus compañeros lo habían seguido, llevándose una gran sorpresa, ya que Pitahausen no se encontraba entre ellos y en su lugar había un hombre alto de cabello negro y relativamente largo que vestía ropas finas y del estilo de aquella época. ¿Quién demonios eres tú y qué estás haciendo aquí? Contesta ahora o atente a las consecuencias. Dijo Issei, quien ya se encontraba empuñando su espada. Espera un momento, por favor, cuide, que de primera vista no me puede reconocer, pero mi presencia es algo que sí deberías de poder reconocer, ¿o acaso ya olvidaste quién soy? Dijo aquel hombre que parecía estar relativamente asustado, y por lo tanto había alzado las manos. Ya sé que eres Pitahausen, pero no me gusta la forma que tienes ahora. Dijo Issei sin dejar de empuñar su espada. Pitahausen titubeó un poco en su decisión de quedarse en esa forma o retomar su forma de dragón, pero finalmente optó por quedarse en aquella forma. No sabía por qué, pero le gustaba más esa forma.
Al ver que Pitahausen no cambiaría de opinión, decidió bajar su espada y dar la vuelta, y con ella dándole la espalda a ambos. Dos espadas chocaron entre sí y una de ellas emitía un brillo dorado tanto que por alguna razón que no sabía hizo molestar mucho a Issei, quien en ese momento no reconocía de qué espada se trataba, pero sí se daba cuenta de que el aura que emanaba esa espada era muy incómoda para él, pero con su rostro inexpresivo nadie se pudo dar cuenta de ese hecho. La otra espada contra la que había chocado la primera era la del castaño, quien parecía repeler un ataque con esa acción. Su contrincante era un ser con una armadura de la misma época, pero este será diferente pues el aura que emanaba no era la de un humano normal, o tal vez no era la de un humano. Uno tras otro ustedes no tienen fin, tal pareciera que buscan pelea o por lo menos hacerme enojar, y con un solo movimiento de su espada llevó a la otra al suelo, y con ello quedando cara a cara con su contrincante. ¿Acaso no piensas dar la cara después de haberme venido a retar a un combate?, dijo el castaño, quien ahora parecía chocar cabezas con su contrincante. No seas presumido mocoso, o que acaso no te has dado cuenta de que tu oponente no es un oponente ordinario, o solamente será que eres tonto o un simple forastero. Ahora te diré el nombre de tu contrincante, yo soy Arturo Pendragón, dijo aquella existencia la cual portaba un casco que impedía ver su propio rostro. Entonces ¿qué? ¿Ahora me vas a decir que la espada que portas es la Excalibur y que eres un rey absurdo? Eres divertido, pero no es muy de mi agrado que los muertos regresan de sus tumbas a buscar combates. Dicho eso, el castaño lanzó un pequeño tajo en dirección a aquel hombre. El rey se quitó la vaina que tenía a su costado, y con ella se protegió del tajo que había lanzado el castaño. El sonido de ambos metales chocando retumbó, y sorprendió a los compañeros del castaño. ¿Cómo podía ser posible que la espada que casi mata al emperador blanco parecía haber sido repelida por una simple vaina? El castaño no creía lo que veía, así que una vez más lanzó otro tajo recibiendo el mismo resultado. Aquella vaina había repelido el ataque y por si fuera poco no tenía ningún rasguño. Tú no eres un humano normal. Para empezar, dudo de que seas un humano completo. Ninguna existencia había sido capaz de siquiera repeler mi espada, y tu vaina lo han logrado sin mucho esfuerzo, y por si fuera poco su espada inquieta mi hoja. Parece divertido, dijo Issei, quien había empuñado su espada con más decisión. La batalla continuó con aún más velocidad. Aquellas dos existencias habían cambiado el ritmo del combate, pues ahora parecía moverse a la velocidad de la luz, dejando ver solamente pequeños destellos de metal producidos por el choque entre ambas espadas, pero aún ello se veía con tanta velocidad que era difícil verlos y aún más oírlos. Ambas existencias se detuvieron por un momento solo para verse el uno al otro. En ese momento el castaño aprovechó una pequeña abertura que tenía el rey, y con ello le arrebató el casco que le cubría el rostro. En ese momento lo único que quería el castaño era ver cara a cara a su contrincante, saber quién era, saber cómo era para así poder percibir cualquiera de sus siguientes movimientos, pero sorpresa fue grande al ver que se trataba de una mujer rubia. Por cierto, aquella mujer le pareció muy hermosa, pero eso cambió, pues gracias a ello había bajado la guardia, y el rey la aprovechó conectando 4 tajos en el cuerpo de Issei. Uno de ellos le hizo una herida demasiado profunda de lado a lado de su abdomen, mientras que el otro fue un tajo descendiente que pareció partirlo por la mitad, y los otros 2 fueron dirigidos a sus pies consiguiendo que se arrodillara. De verdad ha sido un rival fuerte, pero no ha sido suficiente para derrotarme. Como pago por haber visto mi rostro tomaré tu vida, dijo aquella mujer, quien había puesto la hoja de su espada en el hombro del castaño dando el filo hacia su cuello.
La debilidad del castaño parecían ser las mujeres, pero lo que Arturo no planeó era de que ante ella no se encontraba una existencia cualquiera, sino que se trataba de un ser capaz de regenerar su cuerpo a gran velocidad, y gracias a ello logró sanar sus heridas en menos de un segundo, y cuando la hoja de la Excalibur estuvo a punto de decapitarlo interpuso la hoja de tu espada así evitando perder la cabeza. Una gran onda de choque se liberó con el choque de aquellas dos espadas. La onda fue tan grande pareció devastar la mitad del campo de batalla. Sabes, si no fueras mi oponente, te pediría que fueras mi novia, pero ya no tenemos tiempo para seguir peleando, y mucho menos para una cita porque parece ser que tenemos compañía. Dijo Issei, quien se puso en pie al ver que se encontraban rodeados de un ejército. Por un momento el castaño pensó que la siguiente batalla no sería solamente contra Arturo, sino que también contra su enorme ejército, el cual parecía respaldando a su rey, pero grande fue su sorpresa al ver que les ordenó se mantuvieran al margen de la batalla, ya que de otro modo dañarían seriamente su orgullo como caballero y más aún como guerrero, pero sus soldados no parecieron hacerle caso, y en su lugar 3 de ellos enterraron sus espadas en los costados del abdomen de Issei, provocando que el castaño escupiera un poco de sangre. Aquella acción hizo enfurecer al rey, quien rápidamente partió por la mitad a esos 3 soldados, y con ello el resto de sus soldados retrocedieron, dando oportunidad para que el castaño se pudiera poner en pie y empuñara una vez más su espada. Las 3 grandes facciones entraron todos sus esfuerzos en buscar al castaño, ya que habían oído de voz de Bali, quien antes de desaparecer en aquel círculo mágico, les advirtió de que él pertenecía a la Brigada del Caos, y con ello en mente los líderes de las 3 grandes facciones se pusieron a buscar al Emperador Rojo con la esperanza de que él y su gran poder los amparan en contra de la Brigada del Caos, y de ser posible eliminar aquella brigada, pero con ellos se exponía cada vez menos atención en su hermana, ya que por la gran dificultad de aquella tarea apenas si tenía tiempo para preocuparse por Rías. Antes de pasar a los saludos, me gustaría pedirle una disculpa a todas las personas que ven este fanfic que les ha gustado, ya que esta última semana se me ha complicado subir el video, y también me gustaría hacer la aclaración de que el Arturo Pendragon del que habló en el fanfic se trata de saber del anime de Fate, y que tanto su vaina como su espada son del mismo anime. También que la próxima semana no habrá fanfic, ya que me encontraré en época de exámenes, y sin más comenzamos con los saludos, que son para Jesús Roberto Barbón Soto, Nathan Flores Hernández, SPK 733, Raquel Jiménez, Benjamín Villablanca, Carlos Guardiola, Brian Amarilla. Que si bien es cierto no todos ellos pidieron un saludo, si ayudan como inspiración para seguir haciendo estos fanfics, claro que sin dejar de lado a las personas que los ven, y también a las que les dan like, y también a las que les dan dislike.